Bienvenidos al curso de materiales para ingeniería química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en su Escuela de Ingeniería Química. Vamos a arrancar con el tema número 1, que tiene que ver con la estructura de los materiales, y vamos a arrancar por definir qué son materiales. Los materiales tienen distintas definiciones y ahí en pantalla les presento tres. La primera es toda sustancia que se utilice para determinadas aplicaciones. La segunda son sustancias de las que están formados los objetos o productos. Y la tercera es todo aquello que existe en la naturaleza, que está compuesto por elementos, que tiene propiedades determinadas y que sirve como materia prima para el desarrollo de un producto. Para este curso nos vamos a quedar con esa tercera definición, ya que las dos primeras, si bien son correctas, están un poco amplias y abstractas. Entonces, un material va a ser todo elemento, toda sustancia, toda cosa que existe en la naturaleza, que esté compuesta por elementos químicos, que tenga unas propiedades determinadas y que además podamos utilizar para desarrollar un producto o un insumo en la industria. En definitiva, también cuando hablamos de materiales de ingeniería, le añadimos un componente diferente. Y aquí tenemos entonces esta definición. Son aquellos que se utilizan como materia prima para algún tipo de construcción o manufactura, en la aplicación de alguna disciplina de la ingeniería. Ya no vamos a hablar de fabricación de cualquier cosa, sino aplicado al campo de la ingeniería. Y ahí les pongo tres imágenes referenciales. La primera tiene que ver con un tren que funciona por levitación magnética, donde tienen que tener unos materiales que cumplan determinadas características para garantizar su seguridad, su velocidad y la funcionalidad magnética propia. De segundo, vemos un reactor nuclear o el esquema de un reactor nuclear que tiene que soportar críticas condiciones de temperatura, de presión, tiene que estar en contacto con el agua, con materiales radioactivos, que tiene que ser aislante, y esas características de esa reacción nuclear, pues nos van a determinar qué tipo de materiales vamos a utilizar. Y la tercera imagen es un celular y todas las piezas que lo componen, donde ahí pues encontramos un universo entero, pero sin duda son materiales utilizados para fabricar celulares. Y hablando de ese punto, aquí les presento una gráfica de los materiales. Aquí quizás habría que hacer una corrección. Aquí estamos hablando de los elementos, pero que al mismo tiempo son materiales que se utilizan para fabricar un iPhone. Estos son los materiales usados para fabricar un iPhone 6 en su modelo de 16 GB. Vemos que el 31 gramos son de aluminio, tiene casi 20 gramos de carbono, casi 19 gramos de oxígeno, y así hasta que al final tenemos 129 gramos de elementos químicos en forma de materiales que forman parte del iPhone 6. Para entender esto, tenemos que tener siempre claro este tetraedro. Es el tetraedro de la ciencia de materiales. Tiene 4 vértices que tiene que ver, por un lado, con su estructura, y es parte de lo que vamos a estudiar en este primer tema. Por segundo lado, el proceso de fabricación, cómo se procesa, cómo se fabrica. El tercero es el rendimiento, es decir, cómo funciona en determinada aplicación. Y el último son sus propiedades, en términos de temperatura, de tensión, de resistencia, de conductividad eléctrica, etc. Con esos 4 vértices somos capaces de caracterizar un material. Y eso es importante, cada vez que hablemos de un material, tenemos que tener presente su estructura, su proceso, su rendimiento y sus propiedades. Bien, hay muchísimos materiales, como les decía. Si los vamos a clasificar, tenemos este gran esquema general. Vamos a hacerle un vuelo de pájaro por encima y luego entramos con algunos detalles de estos tipos de materiales que en el transcurso de la materia vamos a puntualizar mucho más. Tenemos primero un universo que son los metales. Ahí faltaría añadir metales y aleaciones. Entonces tenemos por un lado los ferrosos, que tienen que ver con la presencia del hierro, y por otro lado los no ferrosos. Dentro de los ferrosos tenemos aceros, al carbono o con aleaciones, y tenemos fundiciones que pueden ser grises, blancas, nodulares o aliadas. Y tenemos los metales no ferrosos, metales livianos, preciosos, refractarios o pesados. Cuando nos vamos a los polímeros, vamos a tener polímeros naturales y polímeros artificiales. Dentro de los artificiales vamos a encontrar termoplásticos, termoestables y elastómeros. Si nos vamos a los cerámicos, vamos a encontrar los tradicionales, los productos de barro, losas, porcelanas, abrasivos y cemento. Y si nos vamos a los modernos, vamos a encontrar carburos, nitruros, biocerámicos, combustibles nucleares y vidrio.
Cuando vamos a los compuestos encontramos mezclas entre metal y polímero, metal y cerámico o polímero y metal. Y finalmente los electrónicos, donde tenemos los superconductores, los conductores, los semiconductores y los resistores. Vamos a verlos cada uno de ellos por separado. Sobre los metales y las aleaciones, tienen estas características. Tienen buena conductividad eléctrica y térmica, tienen una resistencia relativamente alta, tienen una gran rigidez, ductilidad y una buena resistencia a los choques térmicos. Ahí en la foto vemos algunos, vemos hierro, aluminio, latón, bronce, metal galvanizado, acero, cobre. Son algunos ejemplos de metales utilizados para aplicaciones de ingeniería. Luego vemos los cerámicos, vidrios y vitrocerámicas. Tienen alta dureza y resistencia y alta fragilidad, es lo que los caracteriza. No conducen bien el calor y tienen una resistencia excepcional a la compresión. Entonces ahí vemos un diagrama de que tenemos el ladrillo, el carbono, el grafito, materiales para la construcción, pisos, abrasivos, herramientas de corte, vidrios, y en circuitos electrónicos están presentes, vajillas, losa y muchísimos más. Tenemos luego los polímeros, que comúnmente se conocen como plásticos. Ellos tienen entre sus características que tienen buena resistividad eléctrica, proporcionan buen aislamiento térmico, tienen menos resistencia, pero en relación a resistencia a peso es muy buena, no son adecuados para usos a altas temperaturas en general, a pesar de que hay sus excepciones, y en general son resistentes a sustancias corrosivas. Cuando hablamos de los compuestos, ellos combinan propiedades de materiales distintos. Tenemos, por ejemplo, el concreto o la madera contrachapada, como las ven en la foto. Luego tenemos esas sillas de un estadio, eso es un plástico, un polímero, que es reforzado con fibra de vidrio y por eso lo convierte en un compuesto. Y tenemos un vehículo que tiene una carrocería de fibra de carbono, lo que es también un material compuesto, quizás de los más comunes. Tenemos también materiales electrónicos, que su característica es que tienen conductividad eléctrica que está intermedia entre los aislantes, que son los cerámicos, y los conductores, que son los metálicos. Ellos tienen un punto intermedio y además algunos tienen la posibilidad de que se puede variar su conductividad dependiendo de la aplicación electrónica que yo quiera hacer. Hasta aquí esas son las características o la distribución, la clasificación general de los materiales que vamos a estar estudiando en el curso, pero también hay una clasificación funcional dependiendo de para qué los usemos. Tenemos materiales aeroespaciales, materiales biomédicos, materiales electrónicos, materiales para tecnología energética y ambiental, materiales magnéticos, materiales ópticos, materiales inteligentes y materiales estructurales. Como pueden ver aquí, hay metales en todos, hay cerámicas en todos, hay polímeros en todos o en varios, de manera que las características de un material no lo encasillan en una sola función, sino que más bien le permiten cierta amplitud. Con esto hemos terminado el primer video de la materia sobre los tipos de materiales.